reino, no supieron valorar lo que Dios les había dado, porque el pueblo de Israel era un reino muy diferente a todos los demás reinos de aquel tiempo. Tenían, para empezar, una ley divina. Dios les había entregado la ley para que fueran ellos, para que se administrara justicia pues en el pueblo. Tenían la bendición de que Dios era el que gobernaba. Y eso pues mientras los gobernantes estuvieron en línea con el Señor, el reino de Dios estuvo establecido en el pueblo. Pero en la medida que los gobernantes, los reyes, se apartaron de la voluntad de Dios, el reino de Dios se fue desapareciendo del pueblo, y entonces Dios tuvo que entregarlos en manos de enemigos que los conquistaran y todo eso, porque no valoraron lo que Dios les había dado. Yo creo que el momento cuando Israel era un reino en el que casi literalmente era el reino de Dios, fue el tiempo en el que gobernó David y en el tiempo que gobernó el rey Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice acerca de David que David era el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, él pensaba como Dios, pues su corazón era conforme al corazón de Dios. Él pensaba como Dios, veía las cosas como Dios, oía a la gente, oía al pueblo como Dios lo hubiera hecho. Era un hombre de misericordia. Bueno, usted sabe que David es figura de Cristo, pues el rey de reyes, ¿verdad? Lo mismo el rey Salomón, que fue un rey de paz, un rey muy sabio, aparte pues de que usted sabe que en la edad senil él se apartó de Dios y apostató. Pero el punto es de que el reino de Dios, hermano, a nosotros nos cuesta un poquito entenderlo porque no hemos vivido en una nación, pero la Biblia nos enseña todo lo que el reino es. Por ejemplo, en las parábolas, la mayoría de las parábolas están enfocadas en explicar el reino de Dios, pero son parábolas. Las parábolas son misterios muy, muy profundos, ¿verdad? Y ahí casi en cada parábola dice, el reino de los cielos es semejante, y comienza a explicarlo. Y comienza a decir la Biblia también que el reino de Dios no consiste, por ejemplo, en comida ni en bebida. O sea, el reino de los cielos dice no es comida ni bebida. Entonces nos dice lo que no es el reino de Dios. Nos dice lo que sí es el reino de Dios. Aquel hombre que estaba juzgando a Jesús, preguntándole que si él era el rey de los judíos, Jesús le respondió y le dijo, mi reino no es de este mundo. Porque, hermano, el reino de los cielos, la palabra lo dice, es de los cielos, no es de este mundo. Entonces, miremos qué es lo que la Biblia dice. Al pensar, ¿verdad?, en qué es el reino de Dios. Dice este versículo, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, está en medio de nosotros, el reino de Dios. Yo quiero ir a mi Biblia porque aquí solo le puse ese versículo para poder leerle el contexto. Lucas capítulo 17. Dice el verso 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Oiga lo que le están preguntando. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto decía Jesús. Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hermano, si ahí estaba el rey en medio de ellos, pero no se daban cuenta, porque el reino de Dios, hermano, es algo que se tiene que discernir. No se puede ver literalmente. Por eso es que necesitamos ir en esas etapas, que son tres, ¿verdad? De ver el reino, entrar en el reino, hasta poder heredarlo. Entonces, está diciendo la Biblia, no es un sitio geográfico por el momento, ¿verdad? No lo es. Si es una verdad espiritual, y el reino de los cielos está establecido en cada corazón donde hemos aceptado el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo, donde lo hemos reconocido como rey. Ahí está el reino de Dios.
Y no es que nosotros, como algunos dicen, establecemos el reino de Dios. No, el reino lo ha venido a establecer Cristo. Y lo va a establecer en cada uno de aquellos que le permitamos a Él ser el rey de nuestra vida. Entonces, no va a venir con advertencia, no va a venir, mire, aquí está el reino, salúdelo, sino que el reino de Dios definitivamente es dimensional o está, mejor dicho, en la cuarta dimensión, paralelo a esta dimensión 3D está la dimensión 4D, la cuarta dimensión, que es la dimensión del espíritu y la dimensión de la fe. Entonces, he aquí el reino está entre vosotros, pero los fariseos no lo percibían, aunque conocían la ley, conocían la palabra de Dios, sabían de los cielos, de los 7 cielos que menciona el Antiguo Testamento, pero no sabían ni entendían acerca del reino, porque eso le están preguntando a ellos al rey, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y les dice, el reino ya está en medio de ustedes, y no se han dado cuenta. Entonces, el reino de los cielos, que es gobierno soberano, no es meramente un lugar, sino que es el gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios o el reino de los cielos. Es el gobierno soberano de Dios. Si usted acepta el gobierno de Dios en su vida, usted está en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Es una esfera de obediencia, es el dominio donde su voluntad es obedecida, como enseñaba el Señor a orar, ¿verdad? En esa oración conocida como el Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Cómo decía el Padre Nuestro? Venga tu reino, ¿y qué? Y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, eso es que venga el reino de Dios, que la voluntad de Dios, así como es en los cielos, se haga aquí en la tierra. Pero usted sabe que Él no nos obliga, pues. O sea, no nos va a imponer su reino, sino que es decisión de cada uno de nosotros el querer entrar en ese reino, el querer estar ahí. Y también el reino de Dios es una realidad doble. O sea, es una realidad presente espiritual y también una realidad futura gloriosa o glorificada cuando nos vayamos con el Señor. Y usted sabe que viene un momento después, en aquel tiempo conocido en las dispensaciones como el reino milenial de Cristo, donde durante 1000 años el reino de Dios va a estar establecido aquí en la tierra literalmente, o sea, políticamente pues. Pero eso no es ahora. Los de la doctrina del reino ya, o el reino ahora, enseñan que hay que preparar a la gente en las iglesias para que se vuelvan políticos y que tomen las posiciones de gobierno, ¿verdad? Y que comiencen a gobernar y a establecer el reino de Dios, pero eso no es así. Eso no es así. La mayoría de cristianos que se han vuelto políticos han resultado ser de los más corruptos. Sí, ¿se acuerda usted de un profeta que allá en Guatemala que se volvió presidente? ¿No se acuerda? Era profeta, reconocido como profeta, y que ni terminó el periodo de gobierno. Y lo sacaron por corrupto, por ladrón. ¿Ah? ¿No se acuerdan? De uno de apellido Serrano. Bueno, ¿para qué vamos a estar hablando de ellos, va? Pero dígame, ¿a qué presidente usted ha visto que haya sido cristiano y se haya vuelto presidente de una nación y que haya establecido el reino de Dios, como enseñan los del reino ya? Eso no es así. El reino se va a establecer literalmente aquí en la tierra después de la tribulación. Y va a durar, dice la Biblia, 1000 años. 1000 años. Pero eso no es ahora. Eso no es ahora. Y será algo glorioso, hermoso, maravilloso. Pero eso no es ahora. Ahora el reino de Dios es una realidad espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, son 3 etapas. La primera etapa es la etapa de ver el reino, es una etapa de revelación, es una dimensión en la que la persona
tiene que comenzar a ver el reino. Según Juan capítulo 3, verso 3, el requisito para poder ver el reino es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, usted sabe que llegó a visitar a Jesús de noche, ¿verdad? A escondidas, un maestro, un tremendo maestro de Israel. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Nicodemo, el hermano Nico. El hermano Nico llegó a buscar a Jesús de noche y le llegó diciendo que lo reconocía como maestro y que venía de parte de Dios. Le dijo, sabemos, le dijo que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces mire la respuesta que le da Jesús. No le dijo, mira qué buena onda vos, que por lo menos tenés revelación, te estás dando cuenta, va. No. ¿Sabe qué le dijo? Eso. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y hermano, no lo entendió el pobre Nico, no lo entendió, ¿va? Se congregaba ya le iba a decir un número en una iglesia, pero mejor no. No lo entendió. Sí, porque cuando la gente no cree que sabe Biblia y lo que saben es teología, ¿verdad? Y carecen de revelación, la revelación les parece herejía, lamentablemente. Pero el punto es que el Nicodemo no lo entendió, sino que le dijo, ¿y cómo puede un hombre, siendo ya viejo, volver a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su mamá y volver a nacer? Y entonces el Señor se la puso más difícil porque le habló de otros 2 nacimientos. Ya se lo voy a poner porque después le dijo, de cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino. Ahora ya le está hablando de entrar. Eso lo dice en el verso 4. Pero el punto es que le está diciendo, si querés ver el reino, tenés que abrir los ojos, papito, los tenés cerrados. Estás como un chuchito recién nacido. Y entonces hay gente que han leído una cosa, que han leído otra, que han leído materiales o libros de teología, o han leído comentarios así fascinantes como el Midrash hebreo y otras cosas así, ¿va? Y creen que saben y quieren hablar de astralidades y de profundidades y ni siquiera han abierto los ojos. O sea, ni siquiera el reino pueden ver. No lo pueden ver porque no han abierto los ojos. Entonces, esta es una dimensión en la que el reino es revelado. Si el reino no se te revela, porque se te abren los ojos espirituales, no lo vas a entender y no lo vas a anhelar. Aquel que no lo ha visto, no entra. Pero el que ya lo vio, hermano, se enamora, porque no es un reino cualquiera. Es algo hermoso, es algo lindo, es algo maravilloso. Entonces, cuando le dijeron a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver. Acuérdese que nacer de nuevo es algo que lo provoca el Espíritu Santo en nosotros. Nacer de nuevo, cuando miramos en el griego, es como nacer de arriba. El milagro de la conversión lo hace únicamente el Espíritu Santo. El que convence, dice la Biblia, es el Espíritu, porque Él convence de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando uno oye la palabra, pues, y llegó ese momento en que le abrió el corazón al Señor, ahí nació de nuevo. Ahí se da el nuevo nacimiento, comienza una nueva vida y ahí es donde el Espíritu nace, el Espíritu nuestro nace, pues allá dentro de nosotros, y entonces los ojos del Espíritu se abren y comienza a ver. O sea, es una revelación inicial. Esa palabra ver en el griego es eido, pero eido en realidad es una de las palabras que significan conocimiento, conocer. Y eido, su primer significado que le quiero mostrar ahí es percibir espiritualmente. O sea, es que le habiliten la percepción espiritual, porque como el reino de Dios es espiritual, no se puede ver con ojos físicos. No se puede. Si usted lo quiere ver con los ojos físicos, con los ojos carnales, no lo va a mirar, jamás lo va a ver. Es percepción espiritual, no se puede de otra manera. También es discernir
una realidad invisible porque es de cuarta dimensión. Eso también significa esto. Entonces, cuando le dijo, es necesario que nazcas de nuevo porque si no, no puedes ver el reino, no lo puedes discernir porque es una realidad invisible. Solo aquel que ha nacido de nuevo puede mirar ese reino. Es también recibir iluminación divina. Y todo lo que significa esto. Entonces, esto quiere decir pues que no es la entrada aún, esta etapa, no es estar metido en el reino todavía, sino que es por lo menos observarlo, por lo menos apreciarlo. ¿Cómo le explico? Cuando usted vino por primera vez aquí a la iglesia, usted llegó ahí a la entrada, ¿va? Y vio el templo. Y usted se hizo una idea de cómo podía ser aquí adentro, ¿va? ¿Cómo será allá adentro? Dijo usted, ¿va? ¿Será bonito? ¿Será feo? ¿Será feo? Pero solo estaba viendo de allá, ¿va? Llegó ahí a la puerta y si estaba abierta la cortina, pues, vio a través del cristal y cuando vio, dijo, por lo menos aire acondicionado va a estar fresquito, ¿va? Decidió entrar. Pero no es lo mismo, como dijo el chinito, milar que entrar, ¿va, hermano? Entonces, allá usted tomó la decisión si entraba o no entraba. ¿Se ha fijado que hay unos que solo al parqueo vienen? Y no entran. Entonces, ahorita nosotros ya nos metimos, ya entramos. Usted ya no solo ha visto este lugar de lejos, sino que ya entró, está sentadito ahí, acomodado, algunos está echando su sueñito, ¿verdad? Su pestañazo, aprovechando lo fresquito. Pero mire, pues, otra cosa es que usted sea el dueño de este lugar. ¿Sí me entiende? O sea, en el reino de Dios, nosotros primero lo apreciamos. Cuando los ojos del Espíritu se abren, porque nacimos de nuevo, comenzamos a verlo y comenzamos a entender muchas cosas. Pero otra cosa es que decidamos entrar y otra más allá es que decidamos heredar. Y cada una de esas cosas tiene requisitos. El requisito para verlo es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Usted ya nació de nuevo, ya lo vio. Y entonces, mire, pues, aquel que no ha nacido bien de nuevo no logra ver algunos principios del reino. Dígame una cosa, ¿quién de ustedes cuando anduvo allá en el mundial, no en el que está allá ahorita por comenzar en los Yunaiba, sino me refiero al mundo, pues, ¿quién de ustedes criticaba mucho cosas del evangelio o de los evangélicos? Levántame la mano si usted era crítico. No. ¿Ah? ¿Usted qué criticaba, hermano? Gente más bulliciosa, ¿va? Gente bulliciosa. ¿Y ahora? Es la más bulliciosa. Ajá. ¿Por qué? Porque allá no percibía. Sus ojos del espíritu estaban cerrados. Pero cuando le abrieron los ojos a Mamacoche, entendió que la bulla era de Dios y que era parte del reino. ¿Qué más criticaba? Ajá. Y hoy son las más gritonas. Ya no muchito, babo. Ajá. ¿Qué más? ¿Ah? Que muchos se tardan. No, yo todavía, va, hermano. Sí, mire, tantas cosas que la gente critica. Porque no las entiende. Porque no perciben el reino. No hay revelación. O sea, ver el reino es tener revelación. Esto es revelación. Es percibir una realidad espiritual, una realidad invisible. Entonces, por ejemplo, un hermano allá en el puerto testifica que la primera vez que él fue a una iglesia, bueno, que él tenía como pavor por las iglesias, y la primera vez que él fue a una iglesia, vio que habían sobres ahí para diezmar, y dice que se llevó un sobre él para enseñárselo al papá, y le dijo, mire qué gente más estafadora esa, sinvergüenza. Y hoy el hermano es de la gente más fiel para diezmar allá en la iglesia de Cajuta.
Pero él testifica eso, ¿verdad? Y dice, yo no lo entendía. Porque cuando los ojos, hermano, del Espíritu están cerrados, no se puede ver el reino. No se ve, no se entiende, no se entiende. Entonces, si usted todavía no entiende muchas cosas del reino, a lo mejor sus ojos no están bien abiertos. Entonces, si ni siquiera lo ha logrado apreciar. Ahora, yo digo una cosa, el que logra ver el reino, el que logra realmente apreciar el reino, se enamora. Sí, hermano, se enamora, porque el reino de Dios es hermosísimo, maravilloso, pero lindo, hermoso, hermoso. Mire, ¿cómo se lo puedo comparar también? El reino de los cielos es algo así deseable, pues. Hoy como que ya la gente no tiene tanta cosa por irse para los Estados Unidos, va. Pero tiempo atrás sí. ¿Va que sí? ¿Y por qué? Porque aquella es una nación próspera, porque aquella es una nación muy desarrollada, porque hay abundancia de trabajo, por un montón de razones. Entonces se vuelve una tierra deseable. Y más cuando usted mira ahí en las redes, va, que el que se ha ido publica fotos ahí con un su carrazo, que quizás ni es del lo fue a ponerse ahí, estaba parqueado y tomó la foto. Y dice, usted esté aquí, ni patineta tenía y ya tiene su carrazo allá, no es que yo me voy a ir, anhelando la tierra prometida, ¿va? ¿Por qué? Porque es algo que se logra ver de lejos. Ya, cuando la gente llega allá se da cuenta de la realidad de Estados Unidos, ¿va? Que no es como lo pintan, Mamarín. Sí, Estados Unidos es difícil, hermano. Es difícil. Bonito para ir a pasear, pero para vivir, no crea que está tan fácil. Pero el punto es que cuando alguien mira una nación y le parece que está bonito, le gusta, se quiere trasladar a vivir ahí. ¿No se ha fijado cuánta gente está viniendo a vivir a El Salvador? Usted se quiere ir, va. Pero un montón de cubanos, como pobres cubanos, ni corriente tienen. Bien felices viviendo aquí en El Salvador, mire, hasta youtubers se han hecho, ¿va? ¿Ah? Chinos, capuchinos, de todos lados, hasta gringos están viniendo a vivir, grindios también, ¿va? Pero gringos están viniendo a vivir, europeos. ¿Por qué? Porque el país está cambiando, o sea, está, ¿cómo le digo? Está generando un ambiente en el que la gente se siente cómoda. Pero lo que le estoy tratando de explicar es pues que cuando uno mira el reino se enamora. Entonces, si usted no ha entrado o no ha terminado de entrar, es porque no lo ha visto o no lo ha visto bien. Entonces, el requisito para entrar es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural es el que no le ha sido vivificado su espíritu. El hombre natural es el que tiene muerto su espíritu, que la versión más antigua no lo pone como hombre natural, sino como hombre animal. Dice que no percibe las cosas del espíritu, no las entiende. ¿Por qué? Porque se han de percibir por el espíritu. Las cosas espirituales, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, no las percibe, no las entiende. Necesita que la vida, Cristo es la vida, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesita que la vida entre a su ser y le vivifique su espíritu, para que al ser vivificado su espíritu nazca de nuevo y entonces se le abran los ojos y pueda ver el reino y entonces va a entender las cosas del espíritu, porque el reino de los cielos es espiritual. Entonces, sin regeneración, la regeneración que provoca en nosotros la restauración por el espíritu, el reino es incomprensible. No lo va a entender usted, no lo va a comprender. Las verdades del reino parecen una locura sin regeneración, pero con regeneración, cuando el Espíritu está dentro de nosotros, se activa la conciencia del reino por el Espíritu Santo dentro de cada uno de aquellos que le hemos abierto la puerta del corazón al Señor. Se perciben sus realidades invisibles, porque hermano, esto es por la fe sobrenatural. La fe no está en la dimensión. Sí hay una fe natural, pues, pero eso es otra cosa, ¿va? Por ejemplo, usted tiene fe que va a almorzar ahora, ¿va? Esa es fe natural.
¿Por qué? Porque tiene hambre. ¿Por qué? Porque tiene una olla de frijoles en su casa. Por muchas razones usted tiene fe que va a comer. Con que tengo fe yo que no está mi mujer. Usted diga, por fe yo vivo. Entonces, mire pues, hermano, necesitamos definitivamente que los ojos nuestros se abran. Ahora, puede ser que hayamos nacido de nuevo, pero que nos hayamos dormido. Al dormirse, usted sabe que los ojos se cierran. Y espiritualmente, estar dormido es equivalente a estar muerto. Y que por ende no se esté percibiendo la realidad del reino, la revelación del reino no está llegando. Entonces, esta dimensión de ver el reino, de revelación, es un despertar espiritual. Ver el reino es la apertura de los ojos espirituales para poder apreciar todo lo que el reino de Dios contiene. Así como el caso aquel que narra la Biblia del profeta Eliseo, cuando estaba en la ciudad de Samaria sitiada por un ejército enemigo. Dice la Biblia que el criado del profeta estaba bien preocupado, pero el profeta Eliseo estaba bien tranquilo. Sitiados, rodeados por un gran ejército enemigo, y el profeta Eliseo así bien tranquilo, hermano. Y el pobre criado, que no era Jesse, ¿verdad? Jesse ya le había dado lepra. El pobre criado así, hermano, preocupadísimo. Y entonces dice el relato bíblico, que está ahí en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes, que Eliseo, el profeta, oró por el criado para que Dios le abriera los ojos. Y cuando le abrieron los ojos, vio en la cuarta dimensión, y entonces dice que vio que estaba rodeados de un montón de carros de guerra, carros de fuego, y un gran ejército a favor del pueblo de Israel. Se dio cuenta de que eran más los que estaban de parte del pueblo que los que estaban en contra. Y eso no se percibía con los ojos de tercera dimensión, sino que lo tenía que ver con los ojos del Espíritu, en la dimensión de la fe. Entonces, eso es el inicio del trato de Dios con una persona para comenzar a caminar en esa dimensión espiritual, porque el reino de los cielos definitivamente no es literal, es espiritual. Entonces, es el nivel de los que comienzan a discernir el mover de Dios, pero aún no necesariamente viven en plena obediencia. O sea, lo empiezan a discernir, ya aceptaron a Cristo tal vez, pero no han decidido entrar, porque esa, mire hermano, es una decisión que cada uno tenemos que tomar. Entrar en el reino. Métase en el reino, hermano. Si ya lo vio, decide entrar, no se quede afuera, porque mire pues, de todo el pueblo que salió de Egipto, usted sabe que no todos lograron heredar en la tierra. Salir de Egipto, ¿qué es? En figura para nosotros. Salir del mundo, aceptar a Cristo. Allá en Egipto el pueblo comió la Pascua, el Cordero Pascual es Cristo. Para nosotros es Santa Cena. Allá en Egipto, o sea, estando todavía en Egipto, entonces mucha gente puede haber aceptado a Cristo y seguir en Egipto. Mucha gente puede incluso participar del Cordero Pascual, que es lo que hacemos en Santa Cena, sin haber salido de Egipto. Hasta que el pueblo decidió salir, hermano, pasaron el Mar Rojo, que usted sabe que según 1 Corintios 10, ahí fueron bautizados en el bautismo en agua, y luego pues el bautismo del Espíritu fue en la nube. Salieron de Egipto y no entraron de una vez a Canaán, sino que pasaron un vasto desierto donde Dios estuvo depurando muchas cosas en ellos. Y muchos de los que salieron de Egipto, todos los adultos que salieron de Egipto, la Biblia dice que quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto. Estos ni siquiera lograron ver la tierra prometida. No pudieron. O si acaso la vieron como Moisés, porque a Moisés solo le permitieron verla de lejos, ¿verdad, hermano? Lo subió Dios a un monte alto para que viera la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Entonces, el caso más difícil es con algunas tribus que ya cuando Josué, el conquistador, ¿verdad?, metió al pueblo a Canaán a conquistar la tierra, hubieron 3 tribus que decidieron no entrar, hermano, por decisión propia. La tribu de Rubén. ¿Cuál fuera la otra? La media tribu de Manasés. Y la tribu de Gad me parece que es la otra, ¿verdad?
que ellos le dijeron a Josué, nosotros vamos a quedarnos a vivir de este lado del Jordán, pero la tierra prometida era al otro lado del Jordán. Aquí nos vamos a quedar. Entonces dice la historia que Josué les dijo que estaba bien, pero que le fueran a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Pero ellos son figura de un pueblo que decide no entrar. Ellos vieron la tierra, la saludaron, anduvieron por ella, pero decidieron no estar allá adentro, no vivir dentro del pueblo, no vivir dentro del reino de Dios. Entonces muchos pueden haber aceptado a Cristo, pero decidir vivir según ellos quieren, a su manera, y no buscar el señorío de Cristo en su vida, que eso es otra cosa muy diferente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces yo creo que necesitamos nosotros decidir ir más allá. Si ya lo apreciamos el reino, si ya lo vimos, necesitamos entrar. Entonces esta es la segunda etapa, la dimensión de la transformación, porque entrar en el reino habla, hermano, de vivir conforme a las leyes del reino, conforme a las costumbres del reino, hablar el lenguaje del reino, porque el reino tiene su lenguaje, tiene su cultura. La cultura del reino de los cielos necesitamos aprenderla, porque aquí no es cosa de que es que mire que mi cultura es esta, hermano, es que mis costumbres son estas. No, nos vamos a meter en el reino, vamos a vivir conforme al reino. Si alguien se va a vivir a una nación, tiene que vivir conforme a las leyes de esa nación. No puede vivir conforme a las leyes de donde salió, ¿verdad? O a las que se ha inventado a sí mismo. ¿Sí o no? Entonces, entrar en el reino es una dimensión definitivamente de transformación. Nos tiene que dar identidad. Mire, ¿se acuerda usted de dónde fue creado Moisés, el libertador del pueblo? En Egipto. ¿Y cómo fue creado? ¿Como un hebreo? Él fue criado como un egipcio, como hijo de Faraón. Fue educado para ser un gobernante. Fue educado para ser un rey. Él era un príncipe, pues, en Egipto. Tuvo educación universitaria, educación militar. Por eso es que solo le enseñó el puño a uno de sus hermanos, a un egipcio, y lo mató, hermano, se le pasó la mano. Tenía entrenamiento militar, ¿va? Entonces, cuando él se va a huir, porque mató a ese egipcio, y se encontró allá en Madián con las hijas de Jetro, que eran pastoras de ovejas, y que tenían ahí un altercado con algunos pastores, dice la Biblia que Moisés las defendió y les ayudó a darles de beber a las ovejas. Entonces, mire pues, cuando van ellas donde Jetro, y les pregunta a él, el papá, ¿por qué vienen tan temprano? Es que un varón egipcio nos ayudó a darles de beber a las ovejas. ¿Cómo le dijeron? Un varón egipcio. ¿Cómo sabían ellas que era egipcio? Por la vestimenta, por la forma de hablar, el lenguaje, las costumbres. Entonces, el que pertenece a un reino tiene identidad con ese reino. O sea, el que vive en un reino, de plano parece de ese reino, pues. Entonces no puede ser que nosotros, hermano, hayamos visto el reino y digamos, ya entré, pero no parecemos del reino de Dios, ¿va? La Biblia habla de los hijos del reino. Necesitamos convertirnos en hijos del reino. Acuérdense que los hijos de Dios, pues en la Biblia son mencionados en diferentes etapas. Hay hijos del reino, hay hijos de la luz, hay hijos de la esperanza, hay hijos de la resurrección. Algún día vamos a hablar de todos esos hijos hoy. Hijos de paz. Pero el punto es que los hijos del reino se les tiene que notar, hermano, en su identidad, en su lenguaje, en su forma de hablar, pues, en su forma de expresarse, en su forma de ver las cosas, en su forma de creer. Se le tiene que notar que de plano ha entrado en el reino de Dios. Entonces, en Juan 3:5, el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Entonces aquí está los primeros dos requisitos para poder entrar al reino de Dios.
para poder ser parte del reino de Dios. El requisito para verlo es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cuándo nace de nuevo? Cuando aceptó a Cristo. Usted no ha aceptado a Cristo, no ha nacido de nuevo. Lo acepta hoy, hoy usted nace de nuevo. Pero ¿cuándo va a nacer del agua? Cuando lo bauticemos en agua. Cuando le bautizamos en agua, usted nace del agua. ¿Y cuándo va a nacer del Espíritu? Cuando sea bautizado por el Espíritu Santo. Y la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas según la Biblia, según la palabra de Dios. Es el requisito, hablar en otras lenguas. Aquel que hable en otras lenguas ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Son los primeros dos requisitos que se mencionan para poder entrar en el reino. O sea, esa dimensión de vivir dentro del reino es algo que nos va a abrir la puerta para entrar esos dos bautismos. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Y entonces resulta de que la mayoría de la cristiandad tienen el bautismo en agua, pero no buscan el bautismo en el Espíritu, lamentablemente. Y entonces están por lo mismo, ¿verdad? Ahí medio adentro, queriendo entrar pues, pero además no solo son esos dos requisitos, hay varios más, que no se los voy a dar todos yo ahora, para ver si logro avanzar y llegar hasta la tercera etapa, ¿verdad? Y otro día nos vamos a enfocar solo en los requisitos para entrar y otra vez solo en los requisitos para heredar. Entonces, también dice en Mateo 7, capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, ahí le dejé con puntos suspensivos, ¿qué dice después el versículo? Entrará. Aquí lo voy a poner, mire, entrará. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, el que ya aceptó a Cristo, que le dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El requisito para entrar, hacer la voluntad, porque mire pues hermano, entrar es vivir conforme al reino. Entrar es vivir conforme a las costumbres del reino. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me invoca, no todo aquel que me llama, no todo aquel que se acerca va a entrar, sino aquel que decide hacer la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre, nosotros, para empezar, hay que conocerla, ¿va? Y para continuar, hay que renunciar a nuestro yo. Que llegue ese momento en el que digamos, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, que llegue ese momento, porque yo sé que no ha llegado, pues. Entonces, la voluntad de Dios es algo que necesitamos aprender, según la Biblia, a hacerlo. Pero es un requisito para poder entrar, para entrar en el reino. También, miren, la implicación de entrar conlleva lo siguiente. Primero, es una participación activa, dejar de ser un espectador, alguien que solo está viendo el reino. Es una participación activa en lo que es el reino, porque usted se vuelve un ciudadano del reino. Por ejemplo, hay gente que al culto llega, pero solo a ver, ¿va? Y no se involucran. Solo a mirar y a oír, pero no se involucran. Entonces, tal vez tienen ojos, aprecian, les gusta, lo aprecian, dicen qué bonito, pero no se involucran. Entonces no quieren entrar, no dan ese paso para ir más allá. Pero entrar en el reino implica una participación activa. Si estamos en el culto, participación activa en el culto, en la alabanza, en la adoración, en todo lo que los altares que se desarrollan en un culto. Si estamos en una actividad de evangelismo, pues involucrarse en la evangelización. Aquí tenemos discipulados, pues involúcrese en los discipulados. Los días que no hay culto, hay discipulados en las casas. Involúcrese. Bueno, participación activa. También implica sumisión, someterse al gobierno de Dios, porque Él es el rey, hermano. Él es el rey. Él es el rey.
someterse al gobierno de Dios. Aquí no es lo que yo digo, no es lo que el apóstol dice, lo que el pastor dice, sino que es lo que Dios dice. Entonces, sométase al señorío de Cristo. Y esto también implica un cambio de naturaleza, una transformación profunda en nuestra conducta. Definitivamente, el que ha entrado en el reino, hermano, como le decía, tiene identidad con el reino. Su naturaleza ha sido transformada, ha sido cambiada. Su forma de pensar ha sido definitivamente renovada, ha sido cambiada. Su forma de actuar ha sido cambiada. Sus costumbres han cambiado, sus prioridades han cambiado. Todo, hermano, toda nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada en la medida que decidamos entrar en el reino. Vivir en ese reino maravilloso que es el reino de Dios. Entonces, aquí están otros 4, o tal vez haciendo como un resumen, ¿verdad? Requisitos para entrar. Primero, el nuevo nacimiento es requisito para verlo, pero si usted no lo mira, no quiere entrar, entonces también se vuelve un requisito para entrar. Ver el reino, de Juan capítulo 3, verso 3. El otro es el arrepentimiento. Arrepentíos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si el reino se ha acercado, para yo poder entrar necesito arrepentirme. Una llave es arrepentirse. En el arrepentimiento uno nace de nuevo. También obediencia, hacer la voluntad del Padre, vivir bajo el señorío de Cristo, según el verso que recién leíamos, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, obediencia, no por imposición, sino voluntaria, ¿verdad? Que nos sometamos voluntariamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, pues, esta se pone complicada, hermano, porque es la de Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Entonces, ¿cuál es el requisito aquí? ¿Cuál es la llave? Que tu justicia supere a la justicia de los fariseos. Y eso no está fácil, fíjese, hermano. Eso no está fácil, porque el fariseo, dice la Biblia que se jactaba, ¿se acuerda aquel relato del Señor Jesús? Cuando subieron, dice, 2 hombres al templo a orar, un publicano y un fariseo. El fariseo muy santo y el publicano era un corrupto, ¿va? Y dice que el fariseo oraba. Bueno, para empezar, vea la justicia del fariseo. Iba al templo a orar. ¿Usted viene a orar, hermano? Iba al templo a orar. Y luego dice que le daba gracias a Dios. O sea, era agradecido el men. Le daba gracias a Dios en su oración. Algunos de nosotros, hermano, murmurando anda ahí porque le tocó que comer hoy en la mañana frijoles parados con queso y crema. Y usted quería comer chicharrones. Pero el fariseo, agradecido, le estaba dando gracias a Dios. Y le dijo, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo creo que miraba al publicano. Y decía, no soy ladrón, no soy adúltero, y no soy esto, y no soy lo otro. O sea, justificándose él delante de Dios. Diciendo, o sea, él alardeando de la justicia que él practicaba. Y decía, doy diezmo de todo lo que gano. Decía el fariseo, doy diezmo de todo lo que gano. Miren la justicia del fariseo. Ayuno 2 veces por semana. ¿Cuántas veces por semana ayuno usted, hermano? Va, requisito para entrar, superar la justicia de los fariseos. Superarla. No le estoy diciendo que hágase 3 ayunos usted para que lo supere. ¿Va? Eso hay que explicarlo. Más adelante. Yo creo que hace años predicamos un tema al respecto, hace años, que le pusimos específicamente así, la justicia de los fariseos. Pero el punto, hermano, es que necesitamos pues anhelar entrar. Si hemos visto el reino, vamos a anhelar entrarlo.
entrarnos en Él. Y si deseamos realmente entrar, entonces tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas, hermano, en nuestra vida, para poder sumergirnos en el reino y vivir la vida en abundancia que realmente se vive en el reino, porque ahí se vive una vida en abundancia, hermano. Es como la gente, perdón el ejemplo tan bajo, ¿verdad? La gente que se va para Estados Unidos. Allá, miren, se vive en abundancia. ¿Por qué? Porque los salarios son mejores. Hay que pagar un gran montón de cosas, pues, pero la gente con facilidad haya trabajo. Y bueno, si aquí gana 15 pesos en todo el día, allá por una hora le van a pagar 15 pesos. ¿Va, hermana Marina? Más o menos va. Por una hora de trabajo. Entonces, la gente siente un fluir, ¿verdad?, del efectivo y de la abundancia y todo eso. No aguanta hambre. Solo el que no le gusta trabajar, ¿verdad? Pero el que le gusta trabajar, sobrevive. Entonces, esa abundancia que se ve allá en los United, que aquí le cuesta un poquito más a la gente, es lo que yo le quiero decir, que pasa en el reino de Dios. En el reino de Dios hay una gran abundancia de un montón de cosas. La Biblia habla de una vida en abundancia. Es una vida abundante. ¿Pero dónde es eso? En el reino de Dios. Si queremos experimentar realmente la vida en abundancia, en su plenitud y en todo sentido, necesitamos adentrarnos en el reino, decidir trasladarnos a vivir en ese reino, conforme a las leyes del reino, conforme a la cultura del reino, conforme al lenguaje del reino, conforme a las costumbres del reino. De lo contrario, hermano, solo lo vamos a ver. Es que, hermano, el reino de los cielos es sobrenatural. El reino de Dios, hermano, es sobrenatural. Y aquel que logra entrar, no, hombre, ya la hizo. Entonces, ¿cómo se forma el carácter en el reino? O sea, tiene que pasar de la revelación, que es cuando le abren los ojos y puede ver el reino, a ser transformado. ¿Cuándo va a ser transformado? Cuando decida entrar en el reino de Dios, porque se va a volver un ciudadano del reino. Y ahí pues tiene que hacer una transformación espiritual y también ética, moral en nuestra vida, ¿verdad? Un cambio en toda nuestra manera de vivir. Entonces, para que eso se dé, pues, tiene que haber un cambio de prioridades. Por ejemplo, su prioridad esta mañana fue venir a la casa de Dios. Bien se pudo haber ido para la playa, ¿verdad? El problema es que no tenía pisto y dijo, mejor voy al culto. No, yo sé que vino porque su prioridad es estar delante del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, pero aquí le sale bien, mire, porque usted quiere irse a la playa o irse con su familia, viene el culto en la mañana y se va después del almuerzo. O se va a almorzar por allá. O viceversa, se va madruga a ver el amanecer allá en la playa y a las 4 ya está aquí en el culto de la tarde, ¿va? Pero tiene que haber un cambio de prioridades. O sea, si alguien entró en el reino, pues su prioridad tiene que ser el reino. ¿Cómo dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir como una añadidura. Pero tiene que ser una prioridad para nosotros buscar el reino de Dios. También el gobierno interno tiene que ser establecido. El gobierno de Dios, pues, dentro de nosotros, tiene que ser establecido. Porque de lo contrario no entramos en el reino. Si usted sigue siendo macho sin dueño, no ha entrado en el reino. O sea, si no recibimos el gobierno de Dios en nuestra vida, si no nos sujetamos al gobierno de Dios en nuestra vida, si no hay temor de Dios, pues, porque el temor de Dios es lo que va a hacer que Él gobierne entre nosotros, no hay reino de Dios. Y pues claro, tiene que haber en nuestra vida procesos de santificación continua, definitivamente. Y eso se le llama vida de discípulo. Que haya un proceso en el que continuamente nos estamos santificando y consagrando para el Señor, porque santificación es apartarse, ¿verdad? Un santo no es uno que tienen ahí en la Iglesia Católica. Un santo, según el concepto bíblico, es apartado de y apartado para.
separado, ¿verdad? Es alguien apartado del mundo y apartado para Dios. Eso es un santo. Entonces, el proceso de santificación es un proceso de apartarse para Dios, de apartarse para vivir en el reino de Dios, en esa dimensión espiritual que se llama reino de Dios. Eso definitivamente es, en eso consiste esta etapa, ¿verdad? Aquí ya no solo ves el reino, vives en él, vives conforme a la voluntad del rey, conforme a la decisión del rey, porque te has sometido a lo que el rey diga. Amén. Mire, el tiempo se me terminó, hombre. ¿Y usted cómo está de tiempo? ¿Ah? ¿Ya tiene hambre? Ah, va, entonces sigamos. Mire, la etapa de heredar el reino es la tercera. Solo se la voy a mencionar nada más, porque ya es tarde, pues. Le pongo ahí esa base bíblica, 1 Corintios 6, 9 al 10, yo solo le he puesto esa partecita ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Y luego hace la lista de todos los que practican ciertas injusticias. O sea, todos esos que se mencionan ahí, que quizás se lo voy a poner, fíjense, han visto el reino y han entrado en el reino, pero no lo van a heredar. Leámoslo pues. 1 Corintios 6, 9, ¿va? Vamos a ver dónde está 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Aquí están, miren. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? O sea, que hay otros que sí lo van a heredar. ¿Quiénes? Los justos. Y luego comienza a decir, no erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, no me digan amén que no estoy pasando lista, ¿va? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, que algunos dicen aquí que eran afeminados, dice ahí, mire. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, no importa si usted fue eso en el pasado, ya no es. Porque ya fue lavado, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios. Pero si alguien se queda en esa condición de practicar ese tipo de injusticias, aunque haya entrado en el reino, no va a poder heredar. O sea, pierde el derecho a herencia. Cualquiera que se mantiene como fornicario, como idólatra, como adúltero, como afeminado, o si se echa con hombre, va, porque mire que ahí condenan las dos cosas, va. El que solo tiene el matecito y el que está ya fuera del closet, va. Sí, porque hay unos que solo el andado tienen, va, hermano. Pero hay otros que parecen hombres y novio tienen. Se ven así bien machos, barbados y toda la cosa, y novio tienen, no tienen novia. Ja. Que el Señor reprenda al diablo, ¿va? Pero bueno, el punto es que pudieron haber visto el reino, incluso pudieron haber entrado en el reino, pero no lo van a heredar. Y la meta nuestra, hermano, tiene que ser heredar el reino, ser dueños del reino. ¿Qué tiene que pasar para que usted sea heredero? Casarse con el rey, ser la novia de Cristo, convertirse en la esposa del Cordero, y entonces usted se va a volver la dueña de todo, la dueña del reino, la heredera del reino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, también en Gálatas 5:21, acuérdense que Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Entonces, dice aquí, después de que menciona las 18 obras de la carne, porque son 18 obras de la carne, dice, los que practican tales cosas
no heredan el reino de Dios. Y ahí también hay un montón de cosas bien feas, ¿va? En las 18 obras de la carne. Leámoslas pues, como lo veo usted algo incrédulo esta mañana. Gálatas capítulo 5, ¿va? Gálatas 5, verso 22. En el verso 22 en adelante habla del fruto del Espíritu, pero en los anteriores habla de las obras de la carne. Desde el verso 19, mire. Y manifiestas son las obras de la carne, son las del alma, ¿verdad? Las del mero ser humano, que son, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Usted las cuentas? Son 18. La número 18, las cosas semejantes. O sea, si no aparece en esa lista algo que a usted le pasa, pues, pero se parece, ahí está incluido. Cosas semejantes a este. Entonces dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, verso 21 estoy leyendo, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, estas 18 obras de la carne, hermano, pueden estar en uno todavía, aún habiendo entrado en el reino. Y eso no le va a permitir al cristiano ser un heredero del reino, pues. Ese es el punto. Necesitamos nosotros evolucionar, crecer, avanzar para poder volvernos herederos. O sea, si ya vimos el reino, nos enamoramos, entremos, procuremos vivir conforme al reino de Dios y entonces procuremos dar la talla de herederos. Algo que el apóstol Pablo dice, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero no puede heredar porque es un niño. Entonces ahí está otro requisito. Para poder ser herederos hay que madurar, espiritualmente hablando, hay que alcanzar perfección, porque la madurez en el griego se dice teleios. Teleios significa completo, perfecto, maduro. Entonces, mire, le muestro aquí todavía algo más. Venid, benditos de mi Padre, le van a decir, va, en algún momento a usted, heredad el reino preparado para vosotros. ¿A quién le van a decir esto? A los justos, a los que no viven según las obras de la carne, sino según el Espíritu, a los que han vencido las obras de la carne. A esos les van a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Gloria a Dios. Qué bonito que le digan a usted, hermano, mire, de aquí para allá usted es el dueño hoy. ¿De qué? Del reino. ¿En serio va a decir usted? ¿Dueño del reino de los cielos? Sí, usted se convierte en dueño. ¿Por qué? Por la gracia preciosa del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica heredar? Posesión definitiva. Heredar, ya no lo sacan de ahí, usted es el dueño. Recibir el reino como un patrimonio eterno. ¿Qué más implica heredar? Es una gloria futura, participación total en la dimensión venidera, luego el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué más implica? La recompensa, una recompensa al final de nuestra existencia terrenal. Es un galardón que Dios tiene para nosotros cuando Él dice, he aquí yo vengo pronto para dar a cada uno, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según fuese su obra. Definitivamente, hermano, la herencia del reino es algo que necesitamos anhelarlo. Pero para eso necesitamos la revelación. Y no solo la revelación, sino que ya con la revelación decidir entrar, ser parte de, para poder heredarlo. Porque, mire hermano, si usted no quiere ir al cielo, ¿para qué lo van a llevar? Pues? ¿No cree? Pues sí, y tampoco puede decir usted que quiere pasar la eternidad con Dios si solo se congrega un día por semana. O si ya está bravo porque no termino de predicar.
Ya lo estoy dejando fuera del reino, ¿va? No, ahorita voy a terminar. No todos los que ven, incluso los que entran, heredan el reino. No todos, no todos. Ya le dije que la tribu de Rubén, la de Gad y de Manasés se quedaron afuera por decisión propia. Llegaron a la tierra prometida, pero decidieron no entrar, hermano, y no heredar. Dijeron, no, a nosotros aquí nos gusta. Nosotros a este lado nos gusta, aquí nos vamos a quedar, aquí está chivo. Hay que se vayan, los más santos que se vayan para allá, nosotros aquí nos quedamos. No, no puede ser así. Dios, o sea, Dios no te va a obligar, pues. Es una decisión personal, muy personal. Dejémoslo hasta ahí, pues póngase de pie y oremos. Y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude. Va, como no se quiere parar, le leo otro, pues. Requisitos para la posesión eterna. Primero, perseverancia. Porque el que perseverare hasta el fin será salvo. Segundo, santidad práctica. No practicar las obras de la carne. Tercero, identidad de hijos del reino. Porque si somos hijos, nos vamos a volver herederos. Entonces, decidamos, hermano, heredar el reino. Decidamos entrar, volvernos ciudadanos del reino, vivir conforme al reino de Dios. Y vamos a terminar heredándolo. Cierre sus ojitos, por favor, y oremos. Usted sabe cómo está en su condición espiritual, si solo ha visto el reino o si ya logró entrar. Y si no ha entrado todavía, el Señor nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Y si no lo ha visto todavía, hoy el Señor le está llamando, le está tocando la puerta de su corazón, porque Él quiere entrar a su vida y quiere transformar su vida y quiere abrirle los ojos del Espíritu para mostrarle una realidad muy diferente, la realidad del reino de Dios. Si hubiese alguien esta mañana que no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere hacerlo hoy, el Señor está tocando la puerta de su corazón una vez más. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, este es el momento oportuno para hacerlo. Este es el kairos de salvación para tu vida. No te ofrecemos una religión, ni siquiera una congregación, sino que te ofrecemos a Cristo, el reino de Cristo. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús hoy? Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Y sé que solo en ti y por tu sangre derramada en la cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Padre bueno, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor amado. Señor, yo te suplico con todo mi corazón que nos ayudes a todos los que hoy hemos recibido tu palabra, para que podamos tener cada vez una revelación mayor acerca de tu reino, acerca de tu gracia, acerca de las riquezas
de tu gloria, de tu reino. Y que podamos anhelarlo y decidir, Señor, entrar. Que podamos tomar decisiones radicales de entrar, oh Dios, y habitar y vivir ahí conforme a las leyes de tu reino, conforme a las costumbres de tu reino. Señor mío, que anhelemos ser herederos del reino de Dios, que anhelemos ser parte de los hijos que heredan las promesas del reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno, sella tus palabras en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para no dejar caer en tierra ninguna de tus palabras. Por favor, Padre bueno, despide a tu pueblo en paz y llévanos con bien a cada uno hasta nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.